Ya, estamos. Ya, la ayuntía de hoy día les traje un ejercicio que lo vamos a ver balanceado y desbalanceado, ¿ya? Entonces, eh, les traje igual la topología para mí más fácil de entender, porque hubiese traído uno en delta, y ahí casi siempre el profe igual lo nombró cuando pasó eh, corrección de factor de potencia, que cuando nosotros tenemos un circuito que está balanceado, y, y lo tenemos en estrella, nosotros lo podemos analizar por fase, ¿ya? Porque nosotros nos aseguramos que los puntos que están acá son puntos que tienen cero voltaje, entonces acá es como una referencia, ¿ya? Entonces yo puedo decir, puedo hacer una LVK acá, y como sé que el mismo potencial está en estos puntos, puedo decir que acá tengo como un, un conductor, ¿ya? O sea, imaginar que tenemos un conductor porque por aquí retorna, ¿ya? Porque como tenemos un punto cero aquí, es como si tuviéramos un circuito cerrado acá. Y lo mismo para todas las otras fases, que van a estar desfasadas en 120 grados. Y entonces, lo que quiero hacer en esta ayudantía es ver este circuito con los dos casos. ¿Ya? Entonces, eh, igual es súper largo el ejercicio, yo creo que lo voy a hacer hasta... eh, bueno, voy a poner primero calcular, para que sepan lo que vamos a calcular. Y entonces, lo primero, eh, voltaje entre los puntos neutros, ¿ya? Voy a nombrarlo nomás así como con el, con el nombre que le voy a dar cuando haga los cálculos, ¿ya? Después vamos a calcular las corrientes de línea y fase. Ya en este caso, con calcular la corriente de línea ya vamos a tener la de fase. ¿Por qué? Porque la topología de la carga es en estrella, ¿ya? Eso lo tienen claro, ¿verdad? Porque es importante que sepan que, no sé, si tengo una carga en estrella, la corriente de fase va a ser la misma que la corriente de línea, ¿ya? Y en delta no es así, ¿ya? Acá, eh, vol- voltajes de línea y fase en carga, ¿ya? Y lo otro, yo creo que ahí, si podemos seguir avanzando, voy a seguir con hacer el diagrama fasorial, que es lo que hace el profe, colocar imaginario y real y colocar los fasores que le van dando en los ejercicios. Entonces, casi siempre cuando está equilibrado te va a dar como esto. Entonces aquí acá hay, estos ángulos van a estar desfasados en 120. ¿Ya? Esto, son 120 grados. ¿Ya? Y si es desequilibrado va a dar algo así, puede dar, bueno, va a depender del circuito. Ya, pero si lo alcanzamos a hacer, eh, le vamos a dar, ya. Entonces, lo primero que quiero acá es determinar el valor de voltaje entre los puntos neutros, que esto es muy importante, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, eh, primero voy a poner los casos, caso balanceado y caso... Y entonces acá voy a poner que los voltajes acá de la fuente van a ser 220 ángulo cero. O sea, acá ya le estoy diciendo que va a estar en secuencia positiva, ya, porque acá el ángulo va a ser menos 120 y acá va a ser 220, 120, ¿ya? Y acá toda eso me faltó acá colocar, esta es ZA, ZB y ZC, ¿ya? Todas las impedancias van a ser iguales, ¿ya? Eso también tiene que tenerlo sumamente claro. Para que el circuito sea balanceado, tiene que estar tienen que ser los valores de las fuentes, tienen que ser los módulos iguales
y los ángulos desfasados en 120 grados y las impedancias tienen que ser todas iguales, ¿ya? Cualquiera de esas dos cosas que no se cumpla, va a haber un desbalance, ¿ya? Eso lo vamos a ver igual ahora con, con números, ¿ya? Entonces acá voy a dar un caso desbalanceado total, ya las fuentes no van a estar balanceadas, que es un caso que no se da en la práctica, ¿ya? Siempre la generación siempre es algo que va a estar fijo, ¿ya? Va a estar normalizado y nosotros vamos a asegurar que ahí tenemos eh, los valores como están acá, en el caso balanceado. Entonces acá voy a poner un circuito así que esté balanceado pero mal. Y acá las zetas van a ser también distintos. ¿Bien? Estoy con la finalidad de que entiendan eh, lo que cambia y lo fácil que es cuando tenemos todo balanceado, ¿ya? Y en general casi nunca se hacen cálculos con desbalance, ¿ya? ¿Por qué? Porque después van a ver en el curso más avanzado que siempre el caso balanceado se trata de generar, ¿ya? Si tengo un desbalance acá, generalmente colocan puesta a tierra en los puntos medios para asegurar que acá haya cero gol, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a ir al desarrollo de la número uno, ¿ya? Entonces, Nico, ¿y cuánto vale la Z de la caso balanceado? ah, se me olvidó colocar. Eh, 40 ángulo 20. Vale por... Era para ver si estaban atentos, ¿no? Ah, acá está todo un bol, ¿ya? Los de acá igual. Creo que ahí se está viendo otra persona. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el circuito eh, para poder sacar las ecuaciones de la nada. O sea, nosotros lo único que sabemos hacer acá es hacer LVK, LSK y sabemos métodos de voltaje, de nodo, todo eso, ¿ya? Entonces, nosotros sabiendo eso, podemos determinar un voltaje acá. Lo voy a colocar. Es como, imagínense que tengo un tester acá, ¿ya? Tengo un tester y quiero saber BNN, ¿ya? Entonces, sé que pongo un tester acá y me interesa saber qué voltaje tengo ahí. Cuando es un caso balanceado, no voy a tener nada, voy a tener 0 volt, pero cuando está desbalanceado, si yo pongo un tester ahí entre esos puntos, voy a tener un voltaje. ¿Ya? Y eso me altera el circuito, obviamente lo deja desbalanceado. Entonces, voy a sacar las ecuaciones ya. Entonces voy a poner 1 de NN. Ya entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser LBK, ¿ya? Entonces, voy a hacer LBK en en las tres fases, ¿ya? Entonces, la LBK, ¿cómo la voy a tomar? No es tan fácil de ver, pero es tomarla del punto neutro del generador. Voy haciendo la LBK, llego acá a la carga y después cierro la LBK con el voltaje que supuestamente yo estoy, o sea, obviamente que quiero saber, ¿ya? Entonces, voy a ir haciendo esta LBK, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, voy a tener tres ecuaciones, ¿ya? Entonces acá voy a colocar, aquí escribí, disculpen, acá tengo que, todas las corrientes tienen que ir entrando, eso siempre, las corrientes van entrando, ¿por qué? Porque es lógico que viene de la fuente eh, hacia las cargas, ¿ya? Entonces esa flechita va hacia el otro lado. Y antes está igual van entrando, todas van entrando, ¿ya? Entonces si van entrando, las polaridades son más, menos y más, menos, ¿ya? Entonces acá tengo más, menos y esta igual la voy a considerar como está. A ver, esta la voy a considerar, voy a cambiarle para poder seguir con lo que tengo acá en el apunte. Voy a ponerle
más menos, ¿ya? Eso es independiente, ¿por qué? Porque uno designa como les decía antes, uno designa los signos y después la misma matemática nos va a decir si es que será negativo. En este caso, los fasores me van a dar con menos o más en el signo de acá, ¿ya? Entonces, haciendo eso, yo solamente es plantear la LBK, ¿ya? En todas las mallas acá. Pero tienen que tener en consideración que se está cerrando por el medio. Entonces voy a hacer esta malla de acá, después voy a hacer esta malla que está por acá, y después voy a hacer la malla que está por acá abajo, y se cierra acá entre comillas, el teste que tengo ahí en medio, ¿ya? ¿Se logra ver eso o no? Sí, Nico. ¿Sí? Porque si tienen duda, me interrumpen nomás, chiquillos. Entonces, esto lo igual lo voy a hacer eh, rápido para que vamos al tema de los números, pero igual es importante que sepan de dónde sale. Ya entonces voy a anotarlo como fasor porque acá estamos hablando de puros fasores. ¿Ya? Entonces tengo el voltaje de la fuente menos el voltaje que tengo en la carga menos el voltaje entre los puntos neutros. Ya eso va a ser igual a cero. Es una LVK. ¿Ya? Entonces acá lo mismo con la otra. Tengo ZB y BNN. ¿Ya? Son las tres LVK. ZC, C, ya lo que les dije. Entonces tengo las tres. ¿Ya? Y lo otro que nosotros sabemos es como yo no tengo un conductor acá, acá se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Entonces, acá yo puedo plantear una LSK, ¿ya? Entonces, si yo planteo, acá le voy a poner el número de las ecuaciones, ya para que sea más ordenado todavía. Entonces, si yo planteo una LSK, sé que IA más IB más IC, porque están todas entrando ya, por eso tienen toda el mismo signo, esto va a ser igual a cero, ¿ya? Eso, hasta el momento yo creo que no hay dudas con eso, porque es LBK y LSK, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a tomar estas ecuaciones y voy a despejar las corrientes, ¿ya? Voy a tomar eh, la ecuación número uno, la 2 y la 3 y despejo corriente, ¿ya? Entonces, eh, acá voy a tener IA, entonces acá va a ser igual a esa expresión. Esto ya esta le voy a poner la ecuación número 5. A ver, va a ser solamente el despeje de las ecuaciones anteriores. De la LBK estoy despejando las corrientes, ¿ya? Aquí la número 6 y PC menos BNN sobre ZC. Esto va a ser la número 7, ¿ya? Un simple despeje nomás. Y entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a ir a otra página, voy a, usando 5, 6, 7 y 4. Ya entonces lo que estoy haciendo, estas ecuaciones, o sea, salidas de la LBK, la voy a reemplazar en esta ecuación, ¿ya? Entonces me va a dar algo así. Yo creo que lo voy a dejar eh, puesto ahí y después, si ustedes quieren, pueden hacer como el desarrollo más eh, algebraico, porque igual, o sea, no es tan largo, pero digo, y para aprovechar el tiempo. Se me va olvidando el punto arriba, pero usted entiende que estamos hablando de puros fasores. Ya, ahí tenemos eso. Entonces, si nosotros arreglamos esto acá, voy a tener NN. De hecho, voy a saltarme el paso.
Ya esto lo voy a simplificar y después dejar todos los voltajes en un solo lado. Así, miren. ¿Hasta ahí hay duda o no? No, Nico. Vale, vale por responder, que así vamos más rápido. Yo igual en las clases trato de responderle siempre a los propios para que no estén tanto rato ahí esperando mi comprobación. Ya entonces, acá lo que se puede hacer es factorizar. Ya entonces, eh, lo que podemos hacer es desarrollar esto. Mejor les voy a decir es lo que tienen que hacer para darle la expresión, ¿no? Ya entonces nosotros podemos hacer acá el desarrollo, multiplicar esto y ir haciendo el desarrollo para que quede la multiplicación abajo y la suma de la multiplicación aquí arriba, ¿ya? Y acá podemos factorizar por Bn y nos va a quedar 1 sobre ZA más 1 sobre ZB más 1 sobre ZC. Y eso también le podemos arreglarlo, ¿ya? Y después teniendo todo eso, es álgebra no. Y van a tener que llegar, tienen que despejar Bn y van a llegar a la siguiente ecuación, ¿ya? Mm. Esta ecuación es, sé que el profe no la vio, pero igual cuando yo estuve en el otro curso de electrotecnia, se veía igual harto, ¿ya? Porque em, tiene una expresión para poder saber el voltaje que está entre los puntos neutros, igual en la práctica, igual de repente se ve, no sé, en algún momento uno puede querer saber si qué voltaje tengo ahí, o hay ejercicios que también preguntan qué voltaje puede pasar si es que yo tengo una impedancia acá y tengo el circuito desequilibrado, ¿qué corriente pasaría por acá si yo conecto un conductor entre ellos? Y eso se hace en la práctica, conectar un conductor acá, para poder asegurar que estén en el mismo potencial, ¿ya? Entonces, igual encuentro que es relevante en la ecuación, ¿ya? Y acá tengo ZA, ZB, ¿ya? Entonces yo con esto, con los voltajes de la fuente y la impedancia, puedo saber al tiro si es que tengo, eh, si es que tengo o no voltaje en los puntos neutros, ¿ya? Entonces, teniendo esta expresión, que desde acá ya pueden guiarse solamente álgebra y tienen que despejar BNN, ¿ya? Y tienen que llegar a esta expresión, ¿ya? Voy a revisar si, igual, si la copié bien. Sí, sí. Si se fijan, yo cuando di el curso igual, saqué la misma expresión, pero considerando el modelo, porque acá solamente tenemos la carga. Y entonces había otros ejercicios que había una carga que modelaba la impedancia de la línea, ya porque la línea es un conductor y también tiene una pérdida, ¿ya? Entonces uno lo puede modelar con otra impedancia acá. Entonces también saqué esa ecuación haciendo el mismo procedimiento que hice acá, pero obviamente queda mucho más, un poco más larga, o sea, bastante, pero también podéis tener una expresión que te diga al tiro con el modelo de la línea si es que tiene voltaje en los puntos neutros, ¿ya? Entonces, ¿para qué obtuve esa ecuación? Eh, lo vamos a ver ahora que vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces voy a poner 1.1, me voy a ir acá, voy a ponerle el caso balanceado va a ser el caso 1, ¿ya? El caso desbalanceado va a ser el caso 2, ¿ya? Entonces, a lo que me preguntan, 1.1 es que estoy resolviendo la 1 en el caso 1, obviamente. Y después la 1 en el caso 2. ¿Ya? ¿Se entiende? Nico. Entonces, estoy 1.1. Entonces, el voltaje de los puntos neutros del balanceado. ¿Ya? Entonces,
si se fijan, en este caso son todos iguales, ¿ya? Son todas las cosas iguales, la impedancia. Y las otras son iguales en los módulos y desfasadas en 120 grados, ¿ya? Entonces, si yo veo esta expresión, yo puedo dejar la impedancia iguales, ¿ya? Y solamente mantener los voltajes. Y acá igual las impedancias son todas iguales. Entonces, si se fijan, puedo primero hacer álgebra antes de colocar los números inmediatamente. Entonces, tengo BA más Z al cuadrado BB más Z al cuadrado BC, ¿ya? Y acá abajo voy a tener 3Z cuadrado, ¿ya? Entonces acá puedo tener, puedo factorizar por Z al cuadrado y me va a dar BA más BB más B, disculpen, BC, ¿ya? Y acá sobre 3Z al cuadrado, ¿ya? Entonces, acá si ustedes hacen la prueba, sumen los voltajes cuando están balanceados, estos voltajes. Si ustedes suman esos voltajes con obviamente el mismo módulo y desfasado en 120 grados, les va a dar cero, ¿ya? Entonces hagan la prueba para que se quiten la duda, que eso igual se utiliza después, más adelante, en casos como en sistemas de potencia. Eh, Hay casos que uno asume eso y después en las expresiones sale este mismo factor. Y entonces uno al tiro le dice, profe, no, eso vale cero porque son todas equilibradas, ¿ya? Entonces ese factor vale cero. Entonces el voltaje entre los puntos neutros, en el caso balanceado, es igual a cero. Que es algo que teníamos igual, le venía yo diciendo de antes, que ahí un caso balanceado va a tener entre sus puntos neutros 0 volt, ¿ya? Y por eso nosotros podemos hacer un análisis por fase, ¿ya? En el otro caso, que te lo vamos a desarrollar ya con números, de hecho voy a anotar muy acá. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar todos los valores de la impedancia. Entonces acá son 80 ángulo de 10. Y esto es porque les decía antes que a veces convenía mejor sacar el numerador primero, el número que da el numerador, y después hacer el denominador, y después teniendo los dos valores, hacer la división, ¿ya? Entonces acá hay una expresión muy larga. ¿Por qué? Porque tengo que considerar, porque todo es diferente acá, ¿ya? Entonces tengo que anotarlo todo. Son 30 y ángulo de 20 por 40 ángulo de 80. Y acá es por 135 ángulo de menos 135 para el alcance, 30 ángulo de 20 por 80 ángulo de 10 por, disculpen lo desordenado chiquillos, 230 ángulo de 90. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver el 90? Sí, se ve. Sí. Ya. Y abajo es la multiplicación de la impedancia. Ya, entonces, hacer esto en la calculadora igual toma, yo me acuerdo que cuando hacía el ramo, había que estar muy consciente de lo que uno estaba así multiplicando, porque se te pasa algo nomás y ya no te da el resultado. Y después eso conlleva que te equivoques más adelante porque vamos a seguir usando esta ecuación. Bien. Entonces, acá, si se dan cuenta, al, por eso los eléctricos tratan de hacer siempre que este caso de que estén los puntos neutros iguales, eh, o sea, obviamente hacen eso para que se simplifiquen las cosas, porque calcular todo en desbalanceado es calcular todo por fase distinto. eh, Después les voy a mostrar las ecuaciones de potencia para esos casos, que de verdad que algo que igual engorroso, entonces
los mismos eléctricos dicen, ya, asegurémonos que tiene los voltajes en los puntos neutros 0, ¿ya? Ya, entonces, si ustedes, les recomiendo, hagan primero eso, guardan el número, con el, obviamente, un fasor, eso, y después los dos los dividen, y ahí les va a dar que el voltaje entre los puntos neutros va a ser igual a 123.97 ángulo de 29.24 volt, ¿ya? Entonces era de esperarse que hubiera un voltaje ahí, así que vamos a pasar al otro, ¿ya? Acá lo que me pedían era corriente de línea y corriente de fase, ¿ya? Entonces vamos a calcular las corrientes en el primer caso. Entonces tengo el caso balanceado punto lo segundo que me piden, ¿ya? Entonces voy a ponerle igual corriente de fase y corriente de línea. Entonces, yo voy a tomarme de las LDKs, ya son todas iguales, las LDKs que hicimos al principio, ¿ya? Porque obviamente son las únicas ecuaciones que no tenemos de dónde sacar más ecuaciones. Entonces, estas son las ecuaciones que tenemos. Ya entonces me están pidiendo la corriente de fase y obviamente nosotros sabemos que en esa topología es la misma. Ya entonces nosotros ya calculando la corriente de carga o la de fase, o sea la de línea, vamos a tener la otra porque son lo mismo. ¿Ya? Entonces acá yo despejando y ya voy a tener lo mismo que habíamos despejado anteriormente. ¿Ya? Entonces tengo el voltaje entre los puntos neutros sobre ZA. Pero en este caso yo sé, como es el caso número 1, yo sé que SBNN va a ser igual a 0. Entonces yo simplemente puedo colocar una ley de Ohm. ¿Ya? Entonces acá nosotros ponemos que es los 20 ángulo 0 y acá tengo 40 ángulo de 20. ¿Ya? Y esto me va a dar 5.5 ángulo de menos 20. ¿Ya? Amperes. De hecho, yo calculando esa pura corriente, yo ya, como les dije en la otra ayudantía, como es un caso balanceado, yo sé que es un caso balanceado, yo sé que voy a tener el mismo módulo y tengo que a esta referencia restarle los 120. Entonces va a ser 140, menos 140, ¿ya? Y después yo en la C tengo la misma amplitud, el mismo módulo, y a este valor le tengo que sumar 120. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en secuencia positiva. Entonces acá voy a tener ángulo de 100. ¿Ya? Si lo quieren desarrollar es poner la misma LBK que hicimos delante. O sea, es usar estas ecuaciones. Estas. ¿Ya? Entonces es colocar, pero en el caso yo balanceo, así que el voltaje entre los puntos neutros va a ser igual a 0. Entonces yo solamente hago la ley de Ohm acá. ¿Ya? Entonces, estas son las corrientes en el caso balanceado. Si se fijan, también tienen que dar balanceada, igual que las corrientes, o sea, que los voltajes, ¿ya? En los mismos módulos y desfasada en 120 grados, ¿ya? Si están en un ejercicio que le dices que es balanceado y les da las corrientes, si las sacan separadas, les da que no son iguales y tienen ese desfase porque están haciendo algo mal, ¿ya? Entonces ahora voy al caso 2.2, que es lo de balanceado y las corrientes de fase, ¿ya? Fase y línea. Ya que en este caso es lo mismo. Pero también tomándome de las mismas expresiones, acá tengo que colocar los valores ya. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje entre los puntos neutros que lo calculamos, eh, esto es 0, lo calculamos recién, ya. Entonces pongo este valor, 29.24, y la impedancia también son distintas, ya. Entonces no puedo decir, ya esto va a tener el mismo
módulo y desfasado en 120 grados. Ya eso no se puede determinar. Menos 0.78 amperes. ¿Ya? Y lo B es lo mismo. Tengo el voltaje B, que va a ser 135, y va a ser el ángulo de menos 130, y acá menos el mismo voltaje ya. 97.29.24. ¿Ya? Pero es igual les decía que al principio se acostumbrarán a usar la calculadora porque igual poner fasores eh, hay que tener su técnica ya tomada para hacer rápido las pruebas. Bueno, que en este caso estamos en modalidad online, entonces igual yo creo que puede ser más fácil. De hecho, yo les podría decir que esas ecuaciones se pueden hacer directamente en MATLAB, pero sería como mucho la trampa. De hecho, yo me enteré después de haber pasado el curso que MATLAB puede hacer las ecuaciones con fasores directamente, ¿ya? O sea, si ustedes quieren y se ponen a investigar en MATLAB, van a encontrar. Porque yo así investigando para otro ramo me di cuenta que podía hacer los sistemas de ecuaciones con fasores, ¿ya? Y ahí uno se ahorra todo ese despeje que tiene que hacer. Ya, y acá tengo 5.026 ángulo de 42.55. Y entonces aquí puras corrientes eh, distintas ya y con los, con los desfases también distintos. Entonces esto no tiene un orden como el de acá, ya. Acá si se fijan, se va a cumplir lo que les decía al principio, que voy a tener eh, corrientes que van a estar como así. Entonces, de hecho, podría como bosquejarla así rapidito. Acá tengo una por aquí, tengo una como por acá en 100 y acá tengo otra en menos 140, ¿ya? Así van a quedar estas corrientes, ¿ya? Si se fijan. Entonces acá tengo los menos 20, acá tengo los 100 y tomando desde acá hasta acá tengo los menos 140. Entonces si uno considera estos ángulos que forman entre los vectores, voy a tener los 120 que hablamos de siempre, ¿ya? Estamos hablando de esto es imaginario y esto es real. Y lo otro ustedes pueden ver que es un desorden, ¿ya? Entonces, ahora voy a los voltajes y acá los voltajes me pedían ya los voltajes de línea y de fase en la carga, ¿ya? Entonces me están pidiendo el voltaje que yo tengo acá y el voltaje que yo tengo acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, aunque suene, eh, quizás lo sepan, pero sabemos que acá en esta topología la corriente de línea igual a la de fase, y el voltaje de fase y voltaje de línea son distintos, ¿ya? Y en la delta, las corrientes no son iguales y los voltajes son iguales a los de fase y de línea, ¿ya? De hecho, la misma topología como que dice, tengo una carga aquí, obviamente está en paralelo con este voltaje, entonces el voltaje de fase va a ser igual al de línea, ¿ya? Entonces, me están pidiendo este voltaje y el que está acá, ¿ya? Entonces, voy a agregar otra y vamos a calcular el 1.3. Entonces, el caso balanceado con la pregunta 3. Entonces, em, primero voy a hacer los de fase, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, para poder tener los voltajes de fase, es solamente hacer ley de Ohm, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo
la corriente de fase, que es la misma de línea, y más tengo la impedancia, entonces puedo saber al tiro el voltaje que me están preguntando, ¿ya? Y de hecho, el voltaje los voltajes que nos tienen que dar acá, igual tienen que estar eh, eh, balanceados entre sí, o sea, que tengan el mismo módulo y desfasados en los ángulos, ¿ya? O sea, en un, en un caso balanceado va a estar todo con ese desbalance de 120 y los mismos módulos, ¿ya? Por eso también les decía que si ya calculan una sola, después la otra ustedes pueden haber dicho ya, 220, eh, y el otro va a ser menos 120, y después va a ser 220 y 120, ¿ya? Pero igual les voy a dejar las expresiones puestas para que igual pongan en la calculadora y me crean. Entonces, acá es menos 120 y acá ZC y C por ZC. Y acá tengo lo mismo, pero acá es 120. No, acá es 100. Esta corriente es 100 por 40, 20 y 120. Ya. Y para obtener la corriente, o sea, el voltaje de línea, es simple como hacer una LVK, ¿ya? Entonces voy a seguir en la 1.3. Y la LVK, ustedes tienen que imaginarse siempre que la LVK se pueden hacer en cualquier parte, ¿ya? Entonces, eh, ustedes es cosa de que se imaginen un voltímetro acá y acá así, y generen la LVK, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a dejar esto más menos. Entonces, voy a ir acá donde tengo el desarrollo y voy a anotar la expresión al tiro, ¿ya? Ustedes igual lo pueden ir, ir revisando. Igual pueden poner la polaridad al otro lado y, y es cosa de uno cómo pone la polaridad porque después el mismo resultado nos va a corregir, ¿ya? Va a decir, no, Oye, estoy... Nico, ¿Sí? ¿y lo del raíz de 3? ¿Cuándo se ocupa? De hecho, ahora si lo ves, lo Ujú. va... Mira, ahora va a salir, mira. Te hacen como la demostración. Sí. O sea, Ya, ya, haciendo ya. la LBK, de hecho, por eso el raíz de 3 a mí yo me olvido de él. Porque eh, si uno quiere acordarse, igual es bueno que te lo aprendas, pero uno sabe que en este caso tengo, ponte tú, ya hice la LBK y quiero saber el Ujú. voltaje de línea. Entonces acá voy a tener eh, este voltaje que va a ser 220 ángulo de cero, 220 ángulo de cero, menos, y voy a tener el voltaje B, que va a ser 220 menos 120. Aquí va, 220 y el ángulo de menos 120. ¿Ya? Y uno pone esta expresión en la calculadora y te va a dar 380 ángulo de 30. ¿Ya? Entonces, si uno, bueno, uno igual después maneja el raíz de 3 y si sabe que uno pone raíz de 3 por 220, eh, va a dar 380. 381 da, pero es la relación, si son decimales, ¿no? Ujú. ¿Ya? Sí. Entonces, por eso siempre, o sea, igual a mí me gusta mejor entender de dónde viene el raíz de 3 y siempre los Prioridad de voltajes, poner el raíz de 3. claro. Entonces, siempre de repente en máquina uno siempre está confundido de el raíz de 3 o el desfase, porque igual te hacen ver el desfase. Entonces, en este Sí, po. caso, como la carga, el A es la referencia, porque tiene el ángulo cero,
Entonces, en este Ujú. caso, el voltaje de línea, partiendo con el A, va a ser el 0 más 30 grados. Ya, si Entrado, tú sí. desarrolláis lo otro, así matemáticamente, que van a hacer acá BZB, igual se lo voy a dejar para que vayamos avanzando en el otro, porque igual se me hizo corta la hora. Acá va a ser 380 y el ángulo va a ser -90. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a este voltaje le sumé los 30 también, al igual que este. Entonces le sumé los 30 al voltaje que está acá. ¿Ya? Este voltaje. Entonces le sumé los 30 y me dio acá este ángulo. Entonces es este multiplicado por raíz de 3 más 30 grados. Entonces te va a dar esto. ¿Ya? Si te lo quieres aprender. Ya, igual, revísate parece que en la ayudantía pasada, igual de hecho hasta demostré por qué viene el raíz de 3. Sí, 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 los vi. Lo tengo notado. Entonces, este es A, Z, C. Y lo otro que les recomiendo, chiquillos, véanse si quieren más ejercicios de corrección de factor de potencia, porque igual lo vio hoy día el profe, eh, en los otros videos de la ayudantía del semestre pasado, que se los tengo igual en el educando, ahí también tengo ejercicios y no estoy haciendo los mismos. Entonces, tienen más ejercicios para ver ahí, por si los quieren revisar. Tengo, porque ahora no, yo dije, si lo hago rápido, igual alcanzo a ver uno de factor de potencia, pero trifásico, porque el profe lo hizo, explicó por qué era monofásico, pero lo hizo monofásico. Entonces yo parto de que es un circuito trifásico hasta llegar a un circuito por fase. Pero ahí yo también explico por qué llego a por fase, que es básicamente que como es balanceado, tengo valor en los puntos neutros tengo cero. Entonces, si tengo cero acá, es como una referencia. Entonces, es como que puedo cerrar el circuito ahí. ¿Por qué? Porque sé que en esto va a ser cero, porque tengo el mismo potencial aquí. ¿Ya? Es como, si tengo un cable, también diría que tengo un mismo potencial. Entonces, tener el cable o no tenerlo, daría lo mismo en el caso balanceado. Entonces, por eso puedo hacer como un análisis por fase. ¿Ya? Eh, voy a, yo creo que, ¿hasta cuánto? No, nos quedan 10 minutos. Em, Ya, acá están los desfases. Si se fijan, lo otro sería exactamente lo mismo con el caso desbalanceado, ¿ya? En el caso desbalanceado se usan las mismas ecuaciones, pero los valores van a cambiar, ¿ya? Entonces, Y eh, tomamos en consideración el voltaje neutro, en este caso, no porque estamos el desbalanceado. en el desbalanceado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del desbalanceado, Ujú. em, ya, ¿dónde está la pestaña? Ya la corriente, si te fijas acá, ya la corriente tiene adentro Ah, el ya, desbalance, ya el el voltaje DNL, adentro. sí. Entonces, tú lo que vas a usar va a ser esa corriente que en sí ya tiene el valor entre los Sí. de Ah, voltaje y los vale. puntos neutros, ¿ya? Entonces, ahí cuando uno ya está en la parte 3, entonces cuando piden voltaje de línea y de fase en la carga, tú estás acá ya. ¿Ya? Entonces, no te interesa saber los puntos acá, porque y de hecho ya lo tienes considerado en la corriente, ¿ya? Entonces por eso ahí va metido dentro de los parámetros que ya calculaste ese valor de voltaje entre los puntos, ¿ya? No sé si me expliqué bien, Sí, sí, entendí. ¿ya? Entonces realizan eso, de verdad que este ejercicio es muy largo, pero lo que quiero es mostrarles después de esto, eh, pueden realizar el diagrama fasorial, ¿ya? Que eso igual parece que el profe igual se lo enseña y le hace el diagrama fasorial. Pero lo que les quería decir en los casos de potencia, porque acá pónganse en el caso de que yo les pido calcular, lo tengo acá anotado, eh, la potencia activa y reactiva de la carga, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Igual el profe lo dio en la clase. Ya entonces uno lo puede calcular por fase y después se suman. ¿Ya? Cuando son iguales, uno calcula una pura y la multiplica por 3. ¿Ya? Pero en el caso de que son distintas, tiene que ser por cada fase. ¿Ya?
Entonces, y también cómo determinar el factor de potencia de una carga general, ¿no? De una carga trifásica. Y entonces eso les quiero dejar las ecuaciones para que la entiendan y porque fue lo que me equivoqué yo en la última prueba y me dolió harto, entonces que lo tengan en consideración ya. Entonces, eh, potencias. Entonces, miren, en el caso general, o sea, va a ser independiente de si es balanceado o desbalanceado, ¿ya? Yo, la potencia activa trifásica va a ser igual a la potencia de cada fase, ¿ya? La potencia activa de cada fase, ¿ya? La potencia reactiva trifásica va a ser la suma también de las potencias reactivas de cada fase, ¿ya? Y ahora, la potencia aparente trifásica va a ser la suma de estas dos, ¿ya? Y obviamente nosotros vimos eh, la ecuación acá, esta, se la voy a recordar igual, el P va a ser igual a ver dónde lo tengo, acá. Tengo, si no me equivoco, es el voltaje max por I max. No, mejor se lo voy a anotar en RMS. O sea, sí, en voltaje RMS como lo colocan acá. Y que acá igual es algo que también uno tiende a confundirse harto, ¿ya? Pero acá sería raíz de 3 el voltaje RMS por IRMS por el coseno, ¿ya? Y en el Q va a ser lo mismo, pero por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Ya, eso, siempre tenganlo claro, que el voltaje, o sea, que el ángulo de desfase va a ser eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy diciendo, pero en cada, en cada fase tienen una corriente y o sea, un voltaje y una corriente y un desfase. Entonces, para el caso balanceado, estos van a ser todas iguales, ¿ya? Que también lo voy a anotar para que lo consideren, ¿ya? Y esto va a depender el, el raíz, que yo creo que la próxima ayudantía, o si revisan la ayudantía de pasada de trifásico, esto lo explico re bien, ¿ya? Que ahí va a depender de qué carga tengo, qué valor de voltaje tengo. Porque si tengo el valor de fase, o si tengo el valor de línea, acá puede ir el raíz de 3 o no ir el raíz de 3, ¿ya? Entonces esto, ¿por qué? Por la relación de que el voltaje de fase va a ser igual, o sea, el voltaje de fase por raíz de 3 va a ser igual al voltaje de línea, ¿ya? Entonces puede que yo tenga el voltaje de fase en un problema o que tenga el voltaje de línea, y también eso va a depender de qué conexión tengo, si es delta o estrella, entonces igual esta no se marean tanto con eso, y se los puedo traer la próxima ayudantía si me lo recuerdan, ¿ya? Y si no, vean la ayudantía de trifásicos que está en el educando, ¿ya? Y acá, para saber el módulo, porque esto, ya lo voy a dejar, esto es en fasor. Eso de hecho me faltó acá el J, ¿ya? Eso es lo que, para poder tener el fasor. Y ahora para saber el módulo de la potencia aparente en una carga trifásica, es Pitágoras, igual como en el caso de la impedancia, ¿ya? Es lo mismo si son fasores, ¿ya? Entonces, toman
los valores que ya tienen sumados, que son estos, y estos valores elevado al cuadrado los suman, más raíz, y tienen el valor de, el módulo de la potencia aparente, ¿ya? De la carga, ¿ya? Y acá el factor de potencia de la carga sería el P3 fase, o sea, la potencia activa trifásica y el módulo que ya calcularon. ¿Ya? ¿Por qué le recalco esto? Porque yo me equivoqué en la prueba cuando la di y calculé eh, este valor por cada una. Entonces calculé tres valores de potencia aparente. Y no es así. ¿Ya? ¿Por qué no es así? Porque estamos hablando acá de fasores. Y entonces, no sé, si yo tengo un vector que está hacia allá, otro vector que está hacia allá y otro vector que está hacia allá, yo tengo que sacar esta. ¿Ya? Y yo lo que hice fue sacar en cada punto y como ir sumándolo en cada punto hacia un puro lado. Y no es así el cálculo, ¿ya? Entonces, tienen que considerarlo como está acá, ya que de verdad que esto se puede tender a olvidar, ¿ya? Y lo puede preguntar el profe, una vez les pregunta potencia aparente, la carga trifásica y ustedes ya tuvieron todo el ejercicio, ¿ya? O el factor de potencia de una carga, se saca así, ¿ya? Y, y les dejo el caso particular de balanceado para que terminemos la... Me quedan 2 minutos. Entonces, potencias, em, balanceado. Entonces, acá la diferencia que tengo es que como todo es igual, yo acá al tiro puedo saber que es 3 veces la potencia en una fase, ¿no? Y entonces acá puedo saber que es 3 veces BRMS por IRMS. ¿Ya? Igual esto se lo recomiendo harto y no está el raíz de 3. ¿Por qué? Porque es por fase. ¿Ya? Eso es lo que le decía antes, que no se trata de enredar tanto porque este es por fase. ¿Por qué? Porque yo obtuve el voltaje y la corriente en todas las fases y la multipliqué por 3. Y la otra expresión, con el raíz de 3 uno usa el voltaje de línea, ¿ya? Entonces, por eso tienen que saber bien qué valor tengo, no aprenderse la fórmula de memoria, sino que saber qué voltaje tienen ahí, porque si no, de repente les pueden dar el voltaje de, mm, de línea en un caso, no sé, pónganse en el caso de estrella, les dan el voltaje de fase y le dan obviamente la corriente de línea. Entonces, ahí no iría involucrado un raíz de 3, ¿ya? Pero si le dan el voltaje de línea y el voltaje de fase va a pasarlo al de línea y poder multiplicarlo a raíz de 3, ¿ya? Revisen igual eso es lo que les digo, pero de verdad que se tiende a confundir y eso igual cuesta como retenerlo, ¿ya? Entonces, y esto tienen que considerar que es igual al voltaje o sea, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y eso va a ser igual al ángulo que tiene la impedancia, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? El que siempre tengan clarito que el desfase que está ahí es el del voltaje menos el de la corriente. Y va a ser igual el de la impedancia, ¿ya? El Z de impedancia, que eso quiere decir que tengo una R más un J y una reactancia, ¿ya? Y tengo acá, esta potencia va a ser lo mismo, 3 veces Q en una fase, y por eso son, de hecho, después en máquinas les recomiendo eso, que calculen todo por fase, y después si quieren saber completo, solamente voltaje por corriente por el coseno de una fase y lo multiplican por 3, ¿ya? Y acá el seno de alfa, ¿ya? Em, Acá para saber el fasor de la potencia aparente va a ser igual a P3, eh, o sea, la potencia activa trifásica, J de la potencia reactiva trifásica,
¿ya? Y acá pueden considerar que es 3 veces BRMS por IRMS por coseno de alfa más J BRMS por IRMS por seno de alfa, ¿ya? Igual podría haber factorizado por RMS y IRMS, pero bueno, ahí está la expresión usando todo, ¿ya? Y acá, para saber el módulo, es tan simple como 3 veces BRMS por IRMS, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo esto. Y entonces acá estoy proyectando, con el coseno estoy proyectando en el eje real la potencia, y para la potencia reactiva estoy proyectándolo al eje imaginario, la S acá, ¿ya? El triangulito sirve mucho, chiquillos, ¿ya? Siempre hagan el triangulito, entonces ahí está el alfa, ¿ya? Entonces por eso acá no tengo ningún factor, sino que tengo la multiplicación de voltaje y la corriente por 3, ¿ya? Y el factor de potencia es lo mismo que el factor de potencia anterior, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque igual al coseno de alfa, ¿ya? Y eso va a ser igual a... ¿Por qué da? Porque aquí tienen, si se fijan en las expresiones, lo voy a anotar igual, por IRMS, voy a borrar esto. De hecho, acá pueden ver que no cambia, porque en circuitos monofásicos es el coseno de alfa, ¿ya? Y en circuitos trifásicos igual es el coseno de alfa. Entonces acá, si se fijan, si ponen las expresiones que les coloqué arriba, las colocan en el factor de potencia, acá se van a ir estas. Entonces por eso queda el coseno, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, duda, ¿todo claro? Nico, en la aparente, esa cuando sacaste el módulo, ¿por qué así y no se saca como con la P al cuadrado y la Q al cuadrado? Acá, Sí, en esa misma. sí, porque, o sea, igual podría hacerlo de la manera que dices tú, Ujú. pero sale directo. ¿Por qué? Porque tengo, eh, es como, mira, tengo la carga acá. Entonces, la potencia aparente nosotros sabemos que es igual a B por I, ¿ya? Ujú. Entonces yo acá te estoy hablando de un módulo. Es un módulo, es el número nomás. Entonces, como yo sé que estamos en un caso balanceado, y en el caso balanceado todos los módulos son iguales, y acá no, en Ujú. ninguna parte meto el desfase, entonces yo sé que el voltaje y la corriente va a ser la misma en todas las fases. Entonces, como yo calculo el S acá, el S acá, el S acá, con el voltaje y la corriente que está en cada una. Entonces yo Ah, ya. puedo calcular solamente el B por I en una sola y multiplicarlo por 3, ¿ya? Entonces por eso Mm, tengo eso. Igual es válido hacer este módulo con este módulo al cuadrado y hacerlo, pero claro, obviamente la te sale raíz, más sí. directo con esto. Pero esto equivale también a decir eh, que tengo acá, igual que Pitágoras, ¿ya? Es lo mismo. Ya, pero Ah, ya. acá es como otra expresión. Igual, buena la acotación porque en una de esas usted dice, no, Sí. no se puede hacer como se dice, o sea, como lo hago en el Y caso esa de... raíz de ahí también incluiría el 3, ¿cierto? ¿A dónde? La raíz de ahí, la raíz de Pitágoras ahí, también incluiría el 3. Eh, O... no, no, porque acá ya tengo los tres metidos adentro de la expresión de Ah, acá, verdad, verdad. Sí, sí. ¿ya? Entonces, tienen que considerar que este es el caso general. De hecho, si ustedes Sí. sacan en cada una, este es el caso general. O sea, este vale para balanceado y desbalanceado. Y este, Ujú. por eso de hecho coloqué esta buena expresión, porque
La otra o sea, creía que se daba a entender que daba para los dos casos. Entonces, es Sí. una expresión como única del balanceado que se puede sacar 3 por el voltaje y por la corriente. Ya en el caso Ah, del módulo de la potencia aparente. ¿Sí? vale. Sí, ahí me quedó más claro. ¿Alguna otra duda, chiquillo? Eh, Igual yo no. le aconsejo que vayan eh, al... De hecho, se los voy a mandar por WhatsApp quizá para que se vean los videos, pero igual están en el Educando. Le puse que parece problemas, eh, pero no. Están los problemas y después están las ayudantías. Entonces hay un link ahí que los manda a la ayudantías que hice el semestre pasado. Que ahí también abarqué harto de trifásico y corrección de factor de potencia. Entonces ahí tienen más ejercicios para ver. ¿Ya? No sé si queda otra duda o estamos bien. Estamos bien. Ya. Entonces, lo dejamos hasta acá. Que les vaya bien en la prueba, chicos.